Este museo se construyó durante las épocas de 1899 al 1902, en la época de la Guerra de los Días. Las cárceles, el día de las cárceles se dividían en 4 secciones, donde en una los presos estudiaban, tejían y se dedicaban a construir la prisión. También se aplicaba lo que el castigo físico a los presos para que se sintieran amenazados y vigilados por parte de los guardias. Cayó hace 200 años con el proyecto de la República Independiente, o sea, apenas estábamos en las batallas de Boyacá, el aerolito estaba cayendo. Bello azar que nos explica el surgimiento del Museo Nacional y cómo el museo es un proyecto científico, así como el aerolito es un objeto científico que estaba en el planetario de Bogotá. Además nos ayuda a entender la estructura como tal o cómo están organizados los pisos. Voy a ser muy breve para que puedan ir a su ritmo y entender el relato del museo. Son 4 grandes colecciones que son arqueología, historia, arte y etnografía. ¿Sabemos qué es etnografía? El estudio de las culturas. Entonces es muy distinto que el museo o el arqueólogo vaya a traer un objeto precioso a que el museo traiga a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, víctimas del conflicto y las incluya dentro del relato de la nación. Entonces todo este primer piso es sobre todo el espíritu del arqueólogo, la urna funeraria la urna funeraria del arqueólogo que vamos a encontrar en tiempos sin olvido, ¿cierto? A lo que va a pasar en el segundo piso, donde el principal problema es la tierra, la tierra como recurso y ser territorio van a ser las salas predominantes en este segundo piso, donde se mezclan todas las colecciones que acabo de mencionar. Van a encontrar un mix muy extraño en ese segundo piso, pero la sala más bella es Memoria y Nación, que está al costado del segundo piso. En el tercer piso, la idea es que se olviden de todo lo que han visto, es mucha información, vayan un poco rápido por las salas y concéntrense en las dos, de Memoria y Nación y Ser y Hacer, que el tercer piso, costado oeste, también, donde la experiencia es cromática, no informativa, no es de memorias, no es de historia, es una experiencia cromática, sensorial, donde van a encontrar la principal colección de arte contemporáneo y de vanguardia en ese panóptico, ¿no? Recuerden que el museo era una cárcel, se puede notar en los pisos y en las puertas, todavía conserva ese espíritu. Luego se vuelve una escuela de minas, donde los presos aprendían artesanía o minerología, donde de hecho estudiaban este aerolito, y bueno, son liberados con un capital económico que les permite reincorporarse a la sociedad. La ciudad se expande y el centro de la ciudad no puede ser una cárcel, esa cárcel se convierte en el Museo Nacional. El aerolito se recupera hasta 1992, un año antes viene la Constitución del 91, que al fin reconoce la diversidad de la sociedad. Entonces el museo no son políticos y joyas y próceres que están a los costados del museo, sino esa diversidad de comunidades, de paisajes que van a encontrar en los objetos del segundo piso para arriba. Entonces mi sugerencia es que vayan relativamente. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Sara, soy mediadora, parte del Departamento de Acción Educativa y Cultural del Museo Nacional. Mucho gusto, Sara, mi nombre es Además. Hola. Mi nombre es Gabriel. Hola. Bueno, la citamos acá para hacerle unas ciertas preguntas para complementar más o menos la historia del museo. Entonces la pregunta que le quiero hacer es: ¿aplicar medidas drásticas para la reformación de los prisioneros? Bueno, originalmente cuando se construye no el museo, sino el edificio en el que en este momento está el museo, se construye con una visión de los centros de reclusión que era muy, digamos, revolucionario. ¿En qué sentido? Se pensaba que para que tuviera sentido la reclusión debía tener una zona de talleres, como de carpintería, de herrería y como otras artes manuales, para que cuando los reclusos cumplieron su pena, al salir pudieran aportar a la sociedad. Digamos que con esa mentalidad se construye el Panóptico o la Penitenciaría Central de Cundinamarca, que es el nombre formal, que es el edificio en el que estamos. Pero hay que tener en cuenta que esa es la historia del edificio, más no del museo. El museo como tal llega a esta sede en 1946. Bien, son como dos historias paralelas que luego se unen. Listo.
Mi pregunta aquí vendría siendo, ¿cómo es que eran tratados los reclusos con el tal llamado castigo físico? O sea, ¿cómo era el trato hacia ellos y cómo es que se usan esas medidas de castigo? Bien, entonces ahora les comentaba que nace con un espíritu, pues, como de transformación, como de función social, pero en un periodo que se llamó la hegemonía conservadora y la guerra de los 1000 días. Este panóptico se usa como centro de reclusión de presos políticos, particularmente del Partido Liberal. En ese momento las condiciones de reclusión pues eran muy precarias porque había hacinamiento. Entonces en las celdas, si no estoy mal, está en la documentación, en algunos de los cuadernos de curaduría del museo, le decían los gusaneros, porque de la cantidad de personas que había recluidas pues parecían como gusanitos. Entonces las condiciones eran muy precarias, particularmente en hacinación y pues en higiene. Ahora, durante la guerra de los 1000 días sí hubo fusilamientos en este espacio, digamos, porque pues eran presos políticos, entonces esa era una manera militar como de ¿Debilitarlos? como de avisar, sí, a los opuestos que eso podría suceder. Esos eran como los tratos más o menos. Lo que ahora son nuestras bóvedas de exhibición, que son estos pequeñas salas en el centro del panóptico. Compartimientos. Sí, eran justamente los centros, no sé si centros, pero sí como los espacios de reclusión solitaria, como de confinamiento solitario. Eso, por ahí. ¿Listo? De hecho, interesante porque esa era otra pregunta que teníamos sobre el tema del fusilamiento. Había el mito de que fusilaban a las personas con tal de infundir miedo. Exacto, sí. Y todo esto con el fin de ¿qué exactamente? Pues es como una manera de difundir un mensaje político. En ese momento pues el poder estaba centralizado pues ya les conté, el periodo se llamó la hegemonía conservadora, o sea, un periodo de 100 años. Entonces las personas que en ese momento tenían el poder político, esa era su manera también de enviar un mensaje político. O sea, a las personas que son opositoras, pues, y que además son no solo opositoras, sino líderes de ese otro movimiento que es el Partido Liberal, pues les va a pasar esto. Es una manera de infundir miedo, pero como de recordarle al orden social, nosotros estamos en el poder. Y eso va a depender pues de quién esté en el poder. Sí, y una forma para saber de con quién están tratando exactamente. Exacto. Sí, como que tenemos el monopolio de la fuerza militar, entonces pues podemos hacer esto. Sí. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, agradecemos su colaboración con este video, de verdad le agradecemos de parte del Colegio Kennedy y gracias. No, gracias a ustedes por preguntar, gracias por venir al Museo Nacional, bienvenidos siempre y pregunten por todas las ofertas educativas que tiene el museo. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Listo, Muchas gracias. Después de la época de independización, se mantuvieron las tres cárceles, las cuales estaban ubicadas en la Plaza Mayor de Bogotá. Una de estas, en las cuales está ubicada, es la cárcel más grande que está ubicada en el costado sur. Y en el costado occidental están las cárceles del divorcio, donde eran recluidas mujeres. Y en parte estaban también la cárcel de la Chiquita. Estas dos fueron demolidas en la época de 1846 a 1847. Todo esto con el fin de construir el Capitolio Nacional y las galerías de Arrula. Hoy en día esto se erige como el Palacio del Líbano. Desde mediados del siglo XIX, los reformadores liberales buscaron abolir la esclavitud e incentivar las producciones agrícolas. También propusieron la transformación del sistema penal, concibiendo las cárceles no solamente como centro de penitencia y reforma, sino también como lugares reformatorios de la persona para una estabilidad mental, por así decirlo. Y en la década de 1970, cuando los liberales estaban en el poder, la materialización de este sistema se convirtió en el panorama. La historia detrás del Museo Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca.
La penitenciaria de Cundinamarca fue construida entre 1874 y 1878. Su diseño se inspiró en el panóptico, un tipo de prisión circular diseñado por el filósofo y arquitecto inglés Jeremy Bentham en el siglo XVIII. El panóptico tiene una torre central en el centro del edificio, desde la cual los guardias pueden observar a todos los reclusos en sus celdas. Este diseño se supone que disuade a los reclusos de cometer delitos y les ayuda a adaptarse a la vida en prisión. La penitenciaria de Cundinamarca es un edificio de 4 pisos. Las celdas son pequeñas y están hechas de hormigón. Cada celda tiene una cama, un escritorio y un baño. La prisión también tiene una biblioteca, un gimnasio y un área de recreación. Todo esto después del decreto de 1934. La penitenciaria fue planificada y construida en una zona estratégica de Bogotá. Se eligió una ubicación cercana al centro de la ciudad para facilitar el acceso y el transporte de prisioneros. Segundo, historia. La penitenciaria de Cundinamarca fue una prisión colombiana que estuvo en funcionamiento entre 1874 y 1946. La prisión se encontraba en la ciudad de Bogotá y tenía capacidad para 1.500 prisioneros. Sin embargo, en la práctica la prisión albergaba a más de 2.000 prisioneros, lo que la convertía en una de las prisiones más superpobladas de Colombia. Las condiciones en la penitenciaria de Cundinamarca eran terribles. Los prisioneros estaban hacinados en celdas pequeñas y oscuras, sin acceso a la luz natural o al aire fresco. La comida era escasa y la atención médica era deficiente. Los prisioneros también estaban expuestos a la violencia y el abuso por parte de los guardias. Fue tanto el problema que le pusieron diversos apodos, entre ellos está la gusanera, el palacio de la miseria, la casa de la muerte, el infierno en la tierra, la pesadilla de Bogotá. Había celdas que eran muy oscuras, las cuales las llamaban los solitarios. En estas torturaban los guardias a los prisioneros. En el primer piso estaban las celdas donde dormían los guardias y en el otro lado una celda llamada la escuelita, donde iban los presos intelectuales, ya que esta es una cárcel en la que había todo tipo de personas como lo eran políticos o policías. En la cárcel estaba una capilla con el objetivo de que los presos se acercaran más a Dios. En el segundo piso estaban las celdas de las mujeres y también de sus hijos. Este lugar se le llamó el divorcio. En el tercer piso habían más celdas. Habían 212 celdas que en un principio era solo para una persona, pero al pasar el tiempo una celda podía tener más de 7 prisioneros. A pesar de todos los decretos y leyes que pusieron, la calidad de vida de los prisioneros era horrible y las mejoras mínimas. En 1946, la penitenciaria de Cundinamarca fue cerrada debido a las terribles condiciones, llevando a los presos a la cárcel La Picota de Bogotá. La penitenciaria de Cundinamarca fue un símbolo de la crisis penitenciaria colombiana. La prisión estaba superpoblada, las condiciones eran terribles y los prisioneros estaban expuestos a la violencia y el abuso. La prisión fue cerrada en 1946, pero las condiciones penitenciarias en Colombia siguen siendo un problema grave. Datos curiosos. La comida siempre era revisada para que no tuviera ningún tipo de armas, hurgaban con un palo el cual no lo lavaban y siempre utilizaban el mismo. Había muchas moscas que se metían en los platos de comida, así que los prisioneros, para que no pase esto, se metían debajo de sábanas para que las moscas no entraran. En la época conservadora había una pena de muerte o cadena perpetua. Los fusilamientos se hacían en la plaza de armas, pero en muchos casos los presos se suicidaban. Había un libro llamado Secretos del Panóptico. Secretos del Panóptico es una memoria escrita por Adolfo León Gómez, un liberal colombiano que fue encarcelado en la penitenciaria de Cundinamarca conocida como el Panóptico, entre 1899 y 1900. En el libro, Gómez relata su experiencia en la prisión, que fue una de las más terribles de Colombia en ese momento. En Secretos del Panóptico, Gómez describe con detalles las terribles condiciones de vida en la prisión. También relata los abusos que sufrió por parte de los guardias. El libro es un testimonio de la barbarie y la inmunidad que existía en los prisioneros colombianos en el siglo XIX. Secretos del Panóptico es un libro importante porque es una de las primeras memorias escritas por un colombiano que fue encarcelado en la penitenciaria de Cundinamarca. El libro es un testimonio de las terribles condiciones de vida en la prisión y de los abusos que sufrieron los prisioneros. El libro es también un recordatorio de la importancia de la reforma penitenciaria. Torturas. Los prisioneros de la penitenciaria de Cundinamarca eran sometidos a una variedad de torturas, incluyendo golpes, también los electrocutaban, asfixiaban.
Sufrían de abuso sexual, privación de agua y comida y detención en celdas inmundas y oscuras. Pero una de las torturas más horribles narradas por Adolfo en su libro es el del cepo. Acostado, el prisionero boca abajo elevaban las piernas, dejaban el cuerpo en el cepo y los prisioneros lloraban del dolor, un acto inhumano. La tortura se usaba para obtener información de los prisioneros, para castigarlos o para intimidarlos. La tortura era una práctica generalizada en la penitenciaria de Cundinamarca y no se consideraba un crimen. La tortura en la penitenciaria de Cundinamarca fue un crimen contra la humanidad, fue una violación de los derechos humanos y una forma de violencia y abuso. La tortura nunca está justificada y debe ser prohibida en todas las circunstancias. El Museo Nacional se trasladó hasta donde estaba antiguamente la cárcel debido a una decisión estratégica para preservar el patrimonio histórico y cultural del país. La transformación de la prisión en un museo se llevó a cabo con el objetivo de darle un nuevo propósito y abrir un espacio para la preservación y exhibición de la historia y cultura colombiana. El proceso de conversión y traslado del Museo Nacional a su ubicación actual se desarrolló a lo largo del tiempo y se puede resumir en los siguientes pasos. Cierre de la prisión. Como vimos anteriormente, la penitenciaria cerró debido a sus tratos inhumanos. Decisiones sobre su futuro. Después del cierre, surgieron varias ideas y propuestas sobre qué hacer con el edificio. Dada su importancia histórica y su arquitectura única, se consideró la posibilidad de preservar el edificio y transformarlo en un espacio cultural, restauración y adaptación. A lo largo de los años siguientes, el cierre de la prisión. El edificio fue sometido a un proceso de restauración y adaptación para convertirlo en un espacio adecuado para un museo. Se realizaron trabajos para preservar la estructura original y al mismo tiempo incorporar las características necesarias para albergar exposiciones y colecciones. Inauguración del Museo Nacional. Finalmente, el 24 de julio de 1948, el presidente de Colombia, Mariano Ospina Pérez, inauguró el Museo Nacional de Colombia en el antiguo edificio de la Penitenciaria Central de Cundinamarca. Desde entonces, el museo ha sido un importante centro cultural en el país, dedicado a la preservación y promoción del patrimonio colombiano. El Museo Nacional de Colombia, en su nueva ubicación, ha continuado creciendo y ampliando sus colecciones, convirtiéndose en un lugar esencial para la historia y la cultura de Colombia. Ha albergado exposiciones, actividades educativas y eventos culturales que atraen tanto a los ciudadanos colombianos como a los visitantes internacionales. La cárcel del Museo Nacional. Historia. La cárcel del Museo Nacional de Colombia, conocida oficialmente como el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, es un espacio emblemático ubicado en Bogotá, Colombia. Los antecedentes son: el edificio que actualmente alberga la cárcel del Museo Nacional fue construido en el siglo XX y profundamente como una penitenciaría durante las décadas fue utilizado para albergar a personas condenadas por diversos delitos. El traslado del Museo Nacional en el año 1946, el Museo Nacional de Colombia, que entonces se encontró en Claustro de San Agustín, fue trasladado a la cárcel modelo de Bogotá, como parte de un proyecto de expansión y modernización, transformación en un centro cultural. En 1979, debido a las condiciones inadecuadas de la infraestructura carcelaria y las necesidades de brindar mejores espacios para el Museo Nacional, se inició un proceso de traslado hacia su ubicación actual en el antiguo edificio penitenciario. Restauración y apertura al público. A lo largo de los años se realizaron trabajos de restauración en el edificio para adaptar a las necesidades museísticas. El objetivo era conservar la arquitectura original del lugar y a su vez transformarlo en un espacio cultural abierto al público. Inauguración del Centro Memoria, Paz y Reconciliación. En el año 2012 se inauguró oficialmente el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la cárcel del Museo Nacional. Este centro tiene como objetivo principal ser un espacio para la reflexión, la memoria histórica y la construcción de la paz en Colombia.
Funciones del centro. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación alberga exposiciones, actividades educativas, conferencias y eventos relacionados con la memoria histórica y los procesos de reconciliación en Colombia. Además, brinda un espacio para el encuentro y el diálogo entre víctimas, excombatientes y la sociedad en general. En resumen, la Cárcel Museo Nacional de Colombia, ahora conocida como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, es un lugar cargado de historia que, a pesar de ser una pendiente a convertirse en un espacio dedicado a la memoria, la paz, la reconciliación del país. Su ubicación es la calle 28, número 6-0.